Título amor de novela turca. 5 anillos de compromiso que rompieron la pantalla. *****. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos a mi canal. Soy y estoy feliz de tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergiremos en el mundo del romance turco, pero no de cualquier forma, sino a través de un símbolo muy poderoso, los anillos de compromiso. Porque sí, en las series turcas, un anillo puede contar una historia completa, llena de pasión, drama y a veces, hasta un poquito de intriga. Vamos a explorar 5 momentos icónicos en los que un anillo de compromiso fue mucho más que una simple joya. Fue la culminación de una relación llena de obstáculos, la promesa de un futuro juntos o, incluso, el inicio de un nuevo conflicto. Prepárense para revivir algunos de los momentos más emocionantes de sus series favoritas y, quizás, descubrir alguna que otra joya que se les había escapado. Antes de que empecemos, les quiero pedir un favor. Si les gusta el contenido que estoy creando, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Y por supuesto, déjenme sus comentarios al final del vídeo. Quiero saber cuáles son sus series favoritas y qué opinan de estas propuestas de matrimonio tan espectaculares. Ahora sí, vamos a empezar. Empezamos nuestro viaje con una serie que conquistó corazones en todo el mundo, ¿Será que es amor? Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario. ¿Los actores principales? La pareja que encendió la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La química entre estos dos actores trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del panorama televisivo turco y generando una legión de fans que suspiraban con cada mirada y cada roce. En ¿Será que es amor?, el amor entre Eda y Serkan es un torbellino. Comienza como un acuerdo contractual, una farsa para beneficiar a ambos, pero poco a poco, la atracción entre ellos se vuelve innegable. La dinámica entre ellos, llena de sarcasmo y desafíos, se transforma en algo mucho más profundo, una conexión que los supera a ambos. Los obstáculos son muchos: exnovias celosas, familiares entrometidos, problemas de salud. En fin, un verdadero culebrón turco. La serie no escatima en giros argumentales, manteniendo al espectador en vilo y deseando fervientemente que Eda y Serkan superen cada prueba. Pero precisamente por eso, el momento del compromiso es tan esperado y significativo. El anillo de compromiso que Serkan le da a Eda no es solo una joya. Es una promesa de amor incondicional, una declaración de que está dispuesto a superar todos los obstáculos para estar con ella. Después de tantas idas y venidas, de dudas y malentendidos, este anillo representa la certeza de que su amor es lo suficientemente fuerte para resistirlo todo. Recuerdo perfectamente la escena, la emoción palpable en el aire, la música. Simplemente perfecto. La banda sonora de la serie, con sus melodías románticas y alegres, contribuye a crear una atmósfera mágica que envuelve al espectador. Y el anillo, un solitario elegante y discreto, reflejaba la personalidad de Eda y la solidez del compromiso. Era simple, pero con un brillo que lo hacía inolvidable. La elección del diseño, minimalista pero sofisticado, refleja la esencia de la relación entre Eda y Serkan, una base sólida de respeto y admiración mutua, adornada con la chispa del amor. Lo relevante de este anillo es que marcó un punto de inflexión en la relación de Eda y Serkan. Demostró que, a pesar de sus diferencias y de las adversidades, su amor era real y fuerte. El compromiso no solo significaba la promesa de un futuro juntos, sino también el reconocimiento de que habían crecido como personas gracias al otro. Además, la expectación que generó este momento en los fans de la serie fue impresionante. Todos estaban esperando ese sí, quiero con ansias. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones, demostrando el impacto que la serie había tenido en el público. Un dato curioso sobre la producción es que el diseño del anillo fue elegido cuidadosamente por Hande Erçel para que reflejara la esencia de su personaje. Hande, además de ser una talentosa actriz, demostró tener un gran ojo para el detalle y un profundo conocimiento de su personaje. Nuestra siguiente parada es en Amor Eterno, un drama intenso y desgarrador que nos presenta a Kemal Soydere y Nihan Sezin, interpretados magistralmente por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Esta es una historia de amor imposible, marcada por la diferencia de clases y por la manipulación de terceros.
La serie explora temas complejos como la ambición, el poder y la lealtad, tejiendo una trama intrincada que mantiene al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Kemal es un joven ingeniero de clase media que se enamora perdidamente de Nian, una chica rica y privilegiada. Su amor es puro y sincero, un sentimiento que florece a pesar de las diferencias sociales que los separan. Las escenas entre Burak y Neslihan transmiten una química innegable, haciendo que el espectador se identifique con su amor y sufra con sus desdichas. Su felicidad se ve truncada cuando Nian se ve obligada a casarse con Emir Kozkolu, un hombre poderoso y despiadado. La familia de Nian, presionada por las deudas y las amenazas de Emir, la obliga a sacrificar su felicidad por el bien de su linaje. El anillo de compromiso que Emir le da a Nian es un símbolo de opresión, una cadena que la ata a una vida que no quiere. No es un anillo de amor, sino un anillo de control. La joya, ostentosa y fría, refleja la personalidad de Emir y su deseo de poseer a Nian como un objeto más. A pesar de estar casada con Emir, Nian nunca olvida a Kemal. Los recuerdos de su amor perdido la atormentan y la impulsan a buscar una salida a su infeliz matrimonio. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, sediento de venganza. El reencuentro entre Kemal y Nian es explosivo y reaviva la llama de su amor. La pasión entre ellos renace con fuerza, desafiando las barreras del tiempo y la distancia. Sin embargo, su relación sigue estando marcada por el peligro y la intriga. Emir no está dispuesto a perder a Nian y hará todo lo posible para mantenerlos separados. La relevancia de este anillo radica en su simbolismo. Representa la lucha de Nian por liberarse de las garras de Emir y por recuperar su amor perdido. Es un recordatorio constante de su infelicidad y de su deseo de escapar. Un dato interesante es que la serie Amor Eterno fue un éxito internacional, ganando un premio Emmy Internacional como mejor telenovela. Esto demuestra el poder de las historias de amor turcas para conectar con el público de todo el mundo. La serie ha sido doblada a numerosos idiomas y ha sido transmitida en países de todo el mundo, consolidando su estatus como un fenómeno global. Ahora, cambiamos de género y nos adentramos en el mundo de la acción y el romance con Si por ti. Esta serie, protagonizada por Tolga Sarta y Deniz Baysal, nos cuenta la historia de Yavuz Karasu, un valiente oficial de las fuerzas especiales turcas, y Bahar Kutlu, una doctora idealista. Si por ti se destaca por su realismo y su representación honesta de los desafíos que enfrentan los soldados en zonas de conflicto. La serie no solo se centra en el romance entre Yavuz y Bahar, sino que también explora temas como el sacrificio, el compañerismo y la importancia de la esperanza en tiempos difíciles. En Si por ti, el amor entre Yavuz y Bahar nace en medio del caos y la violencia. Ambos trabajan en una zona de conflicto y arriesgan sus vidas cada día para proteger a los demás. Su relación es intensa y apasionada, pero también está llena de peligros. Cada encuentro podría ser el último, lo que intensifica aún más sus sentimientos. El anillo de compromiso que Yavuz le da a Bahar es un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad. Es una promesa de un futuro juntos, un faro de luz en un mundo lleno de violencia. La joya, sencilla pero significativa, representa la solidez de su amor y su compromiso mutuo. La propuesta de matrimonio de Yavuz es sencilla, pero profundamente emotiva. No hay lujos ni grandes celebraciones, solo dos personas que se aman y que quieren pasar el resto de sus vidas juntos. En un momento de calma entre el caos, Yavuz le declara su amor a Bahar y le ofrece el anillo, un gesto que simboliza su deseo de construir un futuro juntos a pesar de las circunstancias. El anillo es un anillo sencillo, pero con un significado enorme. Lo importante de este anillo es que simboliza el compromiso de Yavuz y Bahar de construir un futuro mejor, a pesar de las dificultades. Es un recordatorio constante de su amor y de su fuerza para superar cualquier obstáculo. Un dato curioso es que Si por ti fue filmada en escenarios reales, en zonas de conflicto, lo que le da a la serie un realismo impactante. Esta autenticidad ha sido clave para conectar con el público y generar conciencia sobre la situación que viven las personas en estas zonas. Continuamos con Erkay, Amor y Venganza, una serie dramática que nos presenta a Reyyan Anadolu y Miran Aslan Bey, interpretados por Ebru Şahin y Aknaknzu. Esta es una historia de amor y venganza, donde el pasado tiene un gran peso en el presente. La serie se desarrolla en la región de Mardin, en Turquía, un lugar con una rica historia y una cultura fascinante que se refleja en la trama y los personajes. Erkay explora temas como la tradición, la familia, el honor y la redención,
tejiendo una historia llena de giros inesperados que mantienen al espectador enganchado. Miran se acerca a Reggian con el objetivo de vengarse de su familia, a la que culpa por la muerte de sus padres. Su plan es seducir a Reggian, casarse con ella y luego abandonarla, humillando así a su familia. Sin embargo, a medida que conoce a Reggian, se enamora perdidamente de ella. La inocencia, la bondad y la fuerza de Reggian cautivan a Miran, quien comienza a cuestionar sus motivos y a dudar de su plan de venganza. El anillo de compromiso que Miran le da a Reggian es al principio una herramienta para su venganza. Es una forma de manipularla y de acercarse a su familia. La joya, ostentosa y elaborada, simboliza la riqueza y el poder de Miran, pero también oculta sus verdaderas intenciones. Pero a medida que su amor por Reggian crece, el anillo se convierte en un símbolo de su arrepentimiento y de su deseo de reparar el daño que ha causado. Miran se da cuenta de que su amor por Reggian es mucho más importante que su sed de venganza y está dispuesto a renunciar a todo para estar con ella. La relación entre Reggian y Miran es un torbellino de emociones. Está llena de mentiras, secretos y traiciones. Pero a pesar de todo, su amor es más fuerte que el odio y la venganza. Reggian, a pesar de descubrir las verdaderas intenciones de Miran, decide darle una oportunidad al amor, creyendo en su redención. Lo relevante de este anillo es que representa la evolución de Miran. Al principio es un símbolo de su maldad, pero luego se convierte en un símbolo de su redención. Es un recordatorio de que el amor puede vencer al odio y que el perdón es posible. Un dato interesante es que Erkay, Amor y Venganza fue filmada en la región de Mardin, en Turquía, lo que le da a la serie un ambiente mágico y exótico. Los paisajes impresionantes y la arquitectura histórica de Mardin se convierten en un telón de fondo perfecto para esta historia de amor y venganza. Y para finalizar nuestro recorrido vamos con Habitación 309, una comedia romántica ligera y divertida, protagonizada por Demet Özdemir y Furkan Palal. Esta serie nos cuenta la historia de Lale Yenilmez y Onur Sarıyan, dos personas que se ven obligadas a casarse para cumplir con los deseos de sus abuelos. Habitación 309 es una serie refrescante y entretenida que explora temas como el amor, la familia, la amistad y la importancia de seguir tu propio camino. La química entre Demet y Furkan es innegable, haciendo que el espectador se identifique con sus personajes y se divierta con sus ocurrencias. Lale y Onur se conocen en una cita a ciegas organizada por sus respectivas familias. Ambos están buscando el amor, pero no se sienten atraídos el uno por el otro. La cita resulta ser un desastre, pero el destino tiene otros planes para ellos. Sin embargo, una noche, después de una noche de copas, terminan pasando la noche juntos en la habitación 309 de un hotel. El resultado de esa noche es un embarazo inesperado. Lale y Onur se ven obligados a enfrentar las consecuencias de sus actos y a tomar una decisión importante sobre su futuro. El anillo de compromiso que Onur le da a Lale es una obligación, una forma de asumir su responsabilidad por el bebé que está esperando. No es un anillo de amor, sino un anillo de compromiso forzado. La joya, sencilla y poco llamativa, refleja la falta de amor y la obligación que siente Onur en ese momento. A medida que Lale y Onur se conocen mejor, descubren que tienen mucho en común y que, a pesar de las circunstancias, se están enamorando el uno del otro. La convivencia forzada y los desafíos que enfrentan juntos los acercan cada vez más. El anillo se convierte entonces en un símbolo de su nueva relación, una promesa de construir una familia juntos. Lo relevante de este anillo es que representa el poder del destino y la capacidad del amor para surgir incluso en las situaciones más inesperadas. Es un recordatorio de que a veces, lo que menos esperamos es lo que más necesitamos. Un dato curioso es que Habitación 309 es una serie muy popular en Turquía y en otros países, gracias a su humor y a su trama entretenida. La serie ha sido adaptada en varios países, demostrando su éxito y su capacidad para conectar con el público de diferentes culturas. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por 5 anillos de compromiso que marcaron la pantalla chica en las series turcas. Vimos anillos de amor puro, anillos de opresión, anillos de esperanza, anillos de venganza y anillos de compromiso forzado. Cada uno de estos anillos cuenta una historia única y refleja la complejidad de las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan revivido algunos de los momentos más emocionantes de sus series favoritas. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Ahora me gustaría saber su opinión.
¿Cuál de estos anillos de compromiso fue su favorito? ¿Qué otras series turcas conocen que tengan momentos de compromiso inolvidables? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.